En el Congreso de la República se avecina una discusión cargada de tensiones políticas y sociales en torno a un tema que toca fibras sensibles en la sociedad colombiana: la definición de equidad tributaria y la manera en que debe distribuirse la carga impositiva entre los distintos sectores de la población. La nueva propuesta del gobierno de Gustavo Petro, presentada el 1 de septiembre ante el Congreso, pretende cambiar de manera significativa la estructura de la tributación para las personas naturales, lo que ha encendido un debate sobre los impactos directos en quienes perciben ingresos considerados altos dentro del contexto nacional. La iniciativa establece un umbral claro: aquellos ciudadanos que reciben más de 8 millones de pesos mensuales serán los principales contribuyentes afectados por las modificaciones que se proponen en la tabla del impuesto de renta. Según el Ejecutivo, se trata de una medida de carácter progresivo que busca que los colombianos con mayores ingresos contribuyan de manera más justa al financiamiento del Estado. Este planteamiento, sin embargo, ha generado divisiones de opinión, tanto dentro de la esfera política como entre gremios económicos, académicos y ciudadanos del común. La propuesta fue radicada como parte de la llamada Ley de Financiamiento para el año 2025, un proyecto que introduce cambios en los tramos de ingresos gravables y en las tarifas marginales de renta, con el fin de asegurar un aumento en el recaudo estimado de 26,3 billones de pesos adicionales. Este dinero, según la justificación oficial, será fundamental para respaldar el presupuesto general de la Nación del año 2026, que alcanzará la cifra récord de 556,9 billones de pesos. En la visión del gobierno, estos recursos no solo permitirán atender compromisos sociales y de inversión, sino que también son indispensables para mantener la estabilidad fiscal y cumplir con los planes de gasto que ha diseñado la actual administración. La reforma, por tanto, se convierte en un instrumento clave dentro de la agenda económica de Petro, quien ha reiterado que su prioridad es construir un sistema tributario más equitativo, donde los que más tienen aporten más al sostenimiento del país. Desde que se hizo pública la propuesta, el concepto de quién debe ser considerado rico en Colombia volvió a ponerse en el centro de las discusiones. En un país con altos niveles de desigualdad, donde una gran parte de la población sobrevive con ingresos mínimos o incluso menos, la idea de que una persona que gana 8 millones de pesos mensuales pertenece a los estratos más altos no deja de generar controversia. Para algunos, se trata de una medida justa y necesaria, puesto que estos ingresos superan con creces el promedio nacional, mientras que para otros, establecer ese umbral desconoce las realidades económicas de sectores profesionales que, aunque cuentan con buenos salarios, enfrentan altos costos de vida, responsabilidades familiares y compromisos financieros. El gobierno, no obstante, sostiene que la reforma busca principalmente la progresividad, es decir, que los impuestos se adapten a la capacidad de pago de cada contribuyente. En ese sentido, los cambios en los tramos impositivos no significarían un impacto fuerte para quienes están apenas por encima del umbral, sino que se concentrarían en quienes verdaderamente cuentan con ingresos mucho más altos. De acuerdo con los cálculos oficiales, la mayor carga recaería en una franja reducida de la población, lo que permitiría obtener un recaudo suficiente sin afectar de manera desproporcionada a la clase media. Este punto es clave en la defensa del proyecto, pues el Ejecutivo ha sido enfático en señalar que no se trata de una reforma para exprimir a quienes trabajan, sino de una estrategia para que los sectores más favorecidos contribuyan de acuerdo con su capacidad real. Las reacciones no se hicieron esperar. Sectores empresariales han manifestado que un aumento en la carga tributaria sobre los salarios altos podría tener un efecto desincentivador en la inversión y en la contratación de personal calificado. Según algunos gremios, Colombia corre el riesgo de desincentivar a profesionales de alto nivel o de generar una fuga de talento hacia otros países donde las condiciones fiscales son más favorables. Estas voces sostienen que, en lugar de buscar incrementar impuestos a los mismos contribuyentes de siempre, lo que debería hacer el gobierno es ampliar la base tributaria, reduciendo la evasión y elusión fiscal, que siguen siendo problemas estructurales en el país. Por otro lado, varios analistas y académicos defienden la medida como un paso en la dirección correcta. Para ellos, en un país tan desigual como Colombia, es necesario aplicar un modelo de redistribución más sólido que garantice mayores recursos para la inversión social y la reducción de la pobreza. Argumentan que los ingresos adicionales derivados de esta reforma podrían ser destinados a sectores como la salud, la educación, la infraestructura y la atención a comunidades vulnerables, lo que permitiría generar un impacto positivo en la calidad de vida de millones de colombianos. En este sentido, destacan que lo que se plantea no es un aumento generalizado de impuestos para todos, sino un ajuste focalizado en quienes tienen más capacidad de contribuir. El Congreso, escenario natural de este debate, se prepara para semanas intensas de discusiones. Las bancadas opositoras han anunciado que darán la pelea para frenar o modificar la iniciativa, alegando que el gobierno está atacando directamente a profesionales de clase media alta que no necesariamente son millonarios,
pero que ahora serán señalados como ricos. Entretanto, los partidos aliados de Petro intentarán defender la reforma bajo el argumento de que se trata de una medida de justicia social y fiscal. La correlación de fuerzas será determinante, y la negociación política podría derivar en ajustes a la propuesta inicial, con el fin de asegurar su aprobación en el legislativo. El trasfondo de esta discusión no se limita a lo económico, sino que también toca el terreno de lo político y lo simbólico. Gustavo Petro ha planteado reiteradamente que su gobierno busca un cambio estructural en el modelo económico colombiano, y la reforma tributaria es una pieza fundamental de esa transformación. La idea de que quienes tienen mayores ingresos deben aportar más al sostenimiento del Estado no es nueva, pero sí ha adquirido mayor fuerza en el discurso oficial como una forma de equilibrar las desigualdades históricas del país. En ese contexto, esta reforma no solo representa un ajuste fiscal, sino también una señal de hacia dónde se quiere orientar la política pública en los próximos años. No obstante, el camino no será fácil. Los opositores advierten que la reforma podría generar tensiones en el mercado laboral y en la economía en general. Temen que las cargas adicionales provoquen un estancamiento en ciertos sectores y que las empresas reduzcan sus expectativas de contratación o de aumento salarial. Incluso hay quienes plantean que, en el largo plazo, el incremento de impuestos a los ingresos altos podría llevar a una menor dinámica económica, afectando finalmente a toda la población. Estos argumentos serán parte del arsenal de quienes se oponen al proyecto, y sin duda darán lugar a debates extensos y acalorados dentro y fuera del Congreso. A pesar de las críticas, el gobierno confía en que la reforma pasará y que será un instrumento clave para avanzar en sus metas sociales. Desde el Ministerio de Hacienda se ha insistido en que el diseño de la tabla de renta se hizo con criterios técnicos, teniendo en cuenta la capacidad de pago, el principio de progresividad y las experiencias internacionales en materia de tributación. La apuesta es que, con un sistema más justo, Colombia logre recaudar lo suficiente para atender las necesidades crecientes de la población, sin depender únicamente del endeudamiento externo o de medidas de ajuste que terminen afectando a los sectores más vulnerables. El debate sobre la reforma tributaria de Petro, entonces, trasciende los números y las cifras. Se trata de un choque de visiones sobre lo que significa la justicia fiscal en un país profundamente desigual, y sobre cómo se debe repartir el esfuerzo colectivo para financiar el Estado. El desenlace de esta discusión marcará no solo el futuro inmediato de las finanzas públicas, sino también la manera en que los colombianos perciben la equidad y la solidaridad dentro de su sistema tributario. El tema seguirá ocupando titulares, generando opiniones encontradas y movilizando a sectores sociales y políticos en defensa de sus intereses y convicciones. Si te interesa seguir informado sobre este tipo de noticias y quieres participar en la conversación, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario con tu opinión sobre la reforma. Invitamos a suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Tu opinión es fundamental para nosotros y nos ayuda a seguir produciendo contenido suscríbete para no perderte las últimas noticias y análisis sobre este conflicto en evolución. Comparte tu opinión en los comentarios y mantente informado con nosotros en Zona de Tensión.